y vamos a ponernos en manos de Dios. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias por tu palabra que nos diste a través de muchos de tus hijos, Señor. Gracias porque en ella está contenida la sabiduría, tu sabiduría, Señor, y la que necesitamos para poder vivir vidas que te agraden, Señor, y no religiosidades, Señor, y no cosas que no te agradan. Gracias porque a través del estudio de Gálatas nos vas a llevar a ello. Y te pido que me ayudes a mí a exponer tu palabra de la forma que tú la has preparado para cada corazón aquí reunido. Y Señor, quita todo estorbo de mi boca y ayúdame a hablar tu verdad, solo tu verdad. En el nombre de Jesús nos encomendamos. Amén. Amén. Y amén. Pues no sé cómo hayas llegado a este lugar, pero si venías con algunas preocupaciones, algún estrés, etcétera, bueno, pues déjalo ya. Ahorita concéntrate todos tus sentidos en lo que vamos a platicar el día de hoy, porque es un tema muy, muy importante para el creyente, que es: no hay otro evangelio. Y Gálatas es lo que nos presenta: no hay otro evangelio, hermanos. El propósito que el Señor, a través del Espíritu Santo, inspiró a Pablo para escribir estas líneas es poner fin a enseñanzas que estaban esclavizando a aquellos hombres de Galacia con doctrinas de hombres que estaban disfrazadas de piedad, pero no eran más que obras humanas o leyes que no son parte de la gracia. Ahora, les decía hace 8 días que a Gálatas algunos autores le han llamado la Declaración de Independencia de la Libertad Cristiana, y tiene mucho sentido porque esta carta ha sido utilizada por Dios para llevar a hombres a una relación vital y genuina con Él, y no a través de tradiciones o religiones. De hecho, el entendimiento de Gálatas fue fundamental para Martín Lutero, quien protestó contra la esclavitud disfrazada de piedad que ejercía la iglesia romana, y que los creyentes eran cargados con requisitos y con penitencias para poder salvar su alma. Entonces Gálatas tuvo un impacto en Martín Lutero que lo llevó a protestar de esto. Sin embargo, hoy en día hay iglesias cristianas que sutilmente han aceptado estas enseñanzas de relacionarse con Dios a través de reglas. Y bueno, Gálatas siempre va a ser una muy buena carta para que las iglesias cristianas las estemos recordando y no nos desviemos del verdadero evangelio. Gálatas, vamos a ver Gálatas 1, pero en Gálatas 5.1, tenemos una declaratoria que hace Pablo, y es el eje de toda esta carta, donde dice así, Gálatas 5.1: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Así que, bajo este enfoque, los que estamos en Cristo entendemos que somos salvados por gracia. Y esto es por medio de la fe, y no es una obra que tú o que yo hayamos hecho, sino es un don de Dios, ¿no? Y no por obras para que nadie se glorie. Es lo que nos dice Efesios 2.8. Y veíamos también hace 8 días que si el evangelio es una buena noticia, debe de mantenerse como una buena noticia. No debería traer tristeza, ni debería traer otra especie de frustración al creyente si es una buena noticia. Ahora, cuando alguien añade a esta buena noticia requisitos para que tú te relaciones con Dios, pues deja de ser una buena noticia. Así que, cuando hemos recibido verdaderamente el Evangelio de Cristo, hermano, tú y yo vamos a empezar a caminar una relación genuina con Dios. No una relación que te dice un pastor, no una relación que te marca una institución, no una relación que te dice tu papá o tu mamá. Es una relación que el Espíritu Santo va a ir generando y transformando en tu vida para tener una comunión genuina con Dios. Ahora, Gálatas 5, después lo veremos, llegaremos ahí, pues nos va a describir esa evidencia de una vida que tiene una relación genuina con Dios, y es un fruto. Muchos saben este texto de Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu, ¿verdad? Vamos a llegar ahí, pero antes de llegar a esta parte necesitamos entender el evangelio verdadero. Así que yo quiero que el Señor nos ayude a que todos los que estamos aquí podamos o recibir el evangelio verdadero o reafirmar el evangelio verdadero, que está solamente en Cristo y es por gracia. Así que, terminando el capítulo que empezamos hace 8 días, vamos a ir al versículo, desde el 6 lo vamos a leer,
los vamos a leer desde el 6 para agarrar un poquito de contexto. Y vamos a ver que Pablo va a presentar un tema de agradar a los hombres o agradar a Dios. Nos va a contar un poquito de su historia. Nos va a hablar un poco de lo que sucedió en aquel encuentro después del encuentro con Jesús. Y esta remembranza tiene un fondo muy importante para ti y para mí el día de hoy. Así que vamos a Gálatas 1, versículo 6 y hasta el 24, que es donde vamos a, si Dios nos lo permite, terminar el día de hoy. Y dice así, en sus Biblias, de hecho trae un título, dice no hay otro evangelio. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, y el judaísmo aventajaba a muchos, y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne ni sangre, y ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles ajenos que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea, que eran de Cristo, solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Qué increíble que en esta remembranza vamos a notar cómo Pablo tiene un espíritu de agradar al Señor, y cómo ese espíritu de agradar al Señor, ese deseo de agradar al Señor, tiene un efecto en la iglesia, que es darle la gloria a Dios. Fíjate, te voy a contar un hecho científico. En la década de 1950, Salomón Asch demostró cómo la presión del grupo y el deseo de encajar en un grupo hace que las personas mientan. Hizo un experimento, estos experimentos de psicología social, que hay muchos videos por ahí en internet, y fue un experimento que revela el comportamiento humano, esta tendencia humana a usar la mentira como una herramienta para poder encajar. Este hombre, Salomón, colocaba a un estudiante real dentro de un grupo de 7 a 9 personas más. Y estas, vamos a ponerle un número, 7 personas. 6 de estas 7 personas eran cómplices de Salomón. Y estas personas fingían ser participantes como aquella persona que no sabía de qué se trataba esto. Así que el investigador mostraba 2 tarjetas. En una tarjeta mostraba una línea de una longitud de 10 centímetros. Y por otro lado mostraba 3 tarjetas, o una tarjeta con 3 opciones. Y decía, la opción A es que esta línea mide 5 centímetros, la opción B es que mide 10 centímetros y la opción C es que mide 30 centímetros. Y esta era una tarjeta comparativa para definir cuál era la medida correcta de la tarjeta 1. Bueno, la respuesta era obvia, era la opción B de 10 centímetros, pero los 6 participantes elegían la respuesta incorrecta, elegían la opción C, que la línea medía 30 centímetros. Y el resultado que le daba a este científico es que el 75% de los participantes se conformaba con la respuesta equivocada para no ser el elemento discordante y no parecer ridículo ante el resto del grupo.
Prefería negar la realidad de que la línea medía de centímetros con tal de encajar con la mayoría y no ser ese discordante. Ahora, ¿qué quiere decir esto? El experimento deja en evidencia que como humanos somos tú y yo capaces de comprar y aceptar mentiras con los demás, pagándola con una moneda de nuestra propia esencia o la verdad. Y es que el problema viene cuando finalmente buscamos querer agradar a otros a pesar de la verdad, a pesar de lo que conocemos como verdad. Y cuando logramos agradar a alguien, descubrimos que nunca es suficiente. Nunca terminas de agradar a las personas. Y terminamos en bancarrota emocional, porque nos damos cuenta que aceptamos apostar la valiosa verdad por ganar popularidad. Y eso estaba pasando en las iglesias de Galacia. Estos hombres gálatas habían aceptado otros evangelios por agradar a aquellos maestros judaizantes que predicaban sobre la ley y la tradición judía. ¿Y qué pasaba? Estaban siendo esclavizados por estas reglas con tal de ser parte de esta grey religiosa de creyentes, sí en Cristo, pero judaizantes, ¿no? Y una verdad, hermano, es que el deseo de agradar a otros, incluso el deseo de agradarte a ti mismo, va a ser un estorbo para creer genuinamente en Cristo. Acompáñame a Juan 5:24, porque esto le sucedía a los fariseos. Aquellos hombres religiosos, orgullosos de su religión, orgullosos de la tradición, escribas, fariseos, saduceos en los tiempos de Jesús, tenían esta misma tendencia o este mismo comportamiento. Juan 5:44 nos dice, vemos cómo el Señor está hablando con estos hombres y les hace unas preguntas retóricas, unas preguntas interesantes que tú y yo también podemos considerar para esta tarde. Dice Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. ¿Cómo pueden creer si lo que les gusta es ser alabados por otros? ¿Cómo pueden ustedes creer en mí, en Jesucristo, si lo que buscan es la gloria que viene del mundo y no la gloria que viene de Dios? Y en esta porción vamos a leer cómo el Espíritu Santo, a través de las palabras que Pablo escribió, nos deja ver que el Señor le cambió esta misma condición a Pablo, porque Pablo era igual que estos hombres, celoso y orgulloso de sus tradiciones. Así que si el Señor, a través de su Espíritu, cambió a un corazón tan duro como Pablo, Él puede contigo, Él puede conmigo, Él puede con todos. Su Espíritu sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, una vez que el encuentro con Jesús llena nuestras vidas, no puede volver a ser igual. Así que vamos a ver desde el verso 10 un poquito de lo que te digo y cómo Pablo, planteando estas preguntas, nos deja ver que él era igual. Era un hombre que buscaba agradar a los demás. Y ese es el tema principal de hoy. ¿A quién buscamos agradar? ¿Al hombre, a mí mismo o a Dios? Versículo 10 de Gálatas 1 dice así. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. En estas dos preguntas, Pablo plantea dos metas absolutamente incompatibles. O agradas al hombre o agradas a Dios. Es imposible combinar ambas. Una desplaza a la otra. En física, los que estudian, les gusta la física y saben de principios de la materia, etcétera, saben que existe un principio en la física que es de impenetrabilidad. ¿Qué quiere decir? Que es una ley que dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo. Es una verdad, ¿no? Si le digo a José, párate aquí donde estoy yo sin moverme, pues yo me tengo que quitar para que él se pare aquí. ¿Sale? Porque un objeto no puede entrar en el espacio de otro si el primero no es desplazado. ¿Sale? Entonces, ¿estamos de acuerdo con eso? Creo que no hay mucho más que explicar. Espiritualmente sucede algo similar.
No es posible agradar a Dios y agradar al hombre al mismo tiempo. No es posible que el Señor sea el Señor de tu corazón mientras tú estás en el trono de tu corazón. Así que cuando Jesús trata este tema, usa las riquezas para hablar un poco de esta verdad también espiritual. Y en Mateo 6:24 lo notamos como hablando de hombres que aman a las riquezas y que quieren amar a Dios, pero no están dispuestos a soltar su ídolo, las riquezas. Pues el Señor Jesús dice de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y Pablo está siendo claro con este principio. Si todavía buscar agradar a los hombres, dejaré en manifiesto que no soy siervo de Cristo. Y observa bien la palabra aquí que ocupa Pablo. Fíjate, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Todavía. La palabra todavía nos deja ver que en algún tiempo Pablo, antes Saulo, y aquí nada más déjenme hacer un paréntesis, para los que no están tan familiarizados. Saulo es otro nombre con el cual se conoce a Pablo en la Biblia. Saulo es el nombre judío y Pablo es el nombre romano. No es que Dios le haya cambiado los nombres, simplemente tenía dos nombres y por uso con los judíos lo conocían como Saulo, ¿no? Cuando era fariseo de fariseos, etc. Pero ya que Dios lo manda al servicio con los gentiles, pues el nombre de Pablo encajaba mucho mejor porque era un nombre de la región gentil. Nada más ese paréntesis, porque si digo Saulo y Pablo, no te confundas, estoy hablando del mismo hombre. Así que Saulo en algún tiempo creía que su celo religioso por Dios era suficiente para poder cumplir la ley, y Dios le mostró que eso solamente agradaba a los hombres. Pablo lo entendió, o Saulo lo entendió, y lo va a entender cuando tiene un encuentro con Jesucristo, porque su historia ahí cambió. No volvió a ser siervo de fariseos, no volvió a ser siervo de sí mismo, sino ahora era siervo de Cristo. Y eso lo vemos relatado en Hechos, capítulo 9. Léelo en tu casa con tiempo. Vamos a estar usando algunos versos rápidamente de este momento. Pero en Hechos 8, Hechos 9, nos habla un poco más de todo el historial de Saulo y todo este testimonio tan difícil que nos cuenta Hechos sobre la persecución de la iglesia. Pero lo vemos relatado en Hechos 9, versículo 3. Cuando Saulo, dice, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayó en tierra. Oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en los siguientes versos vamos a ver qué fue lo que el Señor le pidió. ¿Qué fue lo que el Señor le respondió cuando Saulo preguntó: ¿quién eres? Y fíjate, en el versículo 6 dice: ¿qué quieres que yo haga? Que el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que tienes que hacer. Ahora, veremos qué fue lo que el Señor le dijo, porque lo va a escribir en Gálatas. Escribe en Gálatas qué sucedió después de este encuentro. Y vamos a ver cómo Pablo es enviado a predicar a la región gentil, a todo aquel pueblo que no era judío. Y cuando entendemos este llamado que Dios tuvo para Pablo para predicar a este pueblo no judío, pues vamos a ver que este evangelio fue recibido no por hombres, sino fue recibido directamente del Señor Jesucristo. Y así lo va a mostrar en Gálatas. Vamos al verso 11 de Gálatas 1. Que nos dice lo siguiente: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Hermanos, quiero que sepan que esta buena noticia de salvación no es un invento humano. El mensaje que Pablo predicó fue una revelación directa de Jesucristo en este encuentro que acabamos de ver en Hechos. Y no fue transmitida porque se lo contó Pablo, se lo contó Pedro, se lo contó Santiago, se lo contó alguien más.
Y esto tiene mucha importancia porque, aunque no es popular, el Evangelio de la Gracia fue transmitido directamente del Señor a Pablo a través de este encuentro y a través de un proceso. Y esto nos da a ti y a mí la garantía que el Evangelio de la Gracia y no de las obras ni la ley, pues no es un evangelio de hombres, es un evangelio directamente de Jesucristo. Así que si tiene un origen divino, tiene el poder para salvarte. Los hombres pueden tener muchas cosas atractivas que compartirnos sobre cómo interpretan la Biblia, cómo interpretan el evangelio, y pueden convertir el evangelio en un mensaje motivacional, tú todo lo puedes. Puede ser el evangelio convertido en un mensaje humanista, tú todo lo mereces. Mensajes positivistas como tú decrétalo, tú créelo y será hecho. O mensajes moralistas de debes vivir así, así y así y no debes de hacer tal, tal, tal. Mensajes de hombres que agradan al hombre, pero que no transforman al hombre. Lo que todos necesitamos es el evangelio de verdad, el evangelio de la gracia, que contengan los mensajes revelados por Cristo. Y esta revelación, hermano, está en su palabra, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4. Pedro lo escribe de esta manera, de la necesidad que tú y yo tenemos de la revelación de Dios. Porque es más, yo te puedo predicar y exponer el evangelio y trato de hacerlo lo mejor que puedo, pero sigo siendo un hombre que se puede equivocar. Pero la revelación de Cristo está en su palabra y tú, a través de su Espíritu, podrás ir entendiendo, como dice aquí, segunda de Pedro 1:3. Dice, estoy en primera. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, esto es revelación, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y gracia. El evangelio predicado por Pablo y expuesto en esta carta traen o pueden traer a tu vida revelación de las cosas que tú y yo necesitamos para vivir una vida piadosa, una vida en rectitud y no una vida religiosa. Así que, hermano, hay muchas cosas que a lo mejor sí te podemos aconsejar los pastores, pero muchas veces el Señor te habla directo en su palabra. No necesitas. A veces nosotros solo confirmamos lo que el Señor ya te ha venido diciendo. Pero el Señor es en su palabra, en su revelación de su palabra, que te dice las cosas que pertenecen a la vida, a tu nueva vida en Él, y a la piedad, a una vida en rectitud. Así que tenemos en esta palabra todo el consejo de Dios y la ayuda del Espíritu Santo para justo saber cómo guiar nuestras vidas. Ahora, aunque no experimentamos tú y yo un encuentro visual con Jesús como lo hizo o lo tuvo Pablo, sí podemos experimentar la revelación de Jesucristo a través de su evangelio para encontrarnos con Él. Y este encuentro marca un antes y un después en tu vida. Sucedió con Saulo, sucedió con Alfredo, sucedió con muchos de ustedes. Así que el Saulo que vivía para agradarse a sí mismo, para agradar a la élite farisea, pues ya no era el mismo. Y esto lo dice en el versículo 13, Gálatas 1:13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia y la asolaba. La historia de Pablo era tan viral que las iglesias de la región sabían lo que había sucedido y retumbaba en el argot cristiano, porque el hombre que los perseguía, el hombre que los arrastraba, el hombre que separaba familias, pues había tenido un encuentro con el Señor y no era noticia minúscula. Así que en sus debidas proporciones es cuando te enteras que algún artista o algún personaje que era malévolo entrega su vida a Cristo y eso genera noticia, ¿no? Si Marilyn Manson se convirtiera al cristianismo, pues sería una noticiota para los que conocen a este hombre, ¿no? O algún hombre que tú identificas con la maldad. Bueno, pues esto era lo que sucedía con las iglesias. Tenían esta noticia y el contraste era tan alto porque en otro tiempo, en el judaísmo, dice Pablo, en esa parte religiosa de su vida, pues los atributos de Pablo o de Saulo eran ser celoso, ser rencoroso, estar lleno de ira,
está lleno de maldad. Dice Hechos 1 al 3, que es donde relata un poquito este perfil de Saulo. Hechos 8, 1 al 3, que Saulo arrastraba a todos y los entregaba en la cárcel. Imagínate una familia sentada, lista para su merienda, listas para descansar. De repente irrumpen en su puerta y es Saulo con varias personas y se llevan a tu abuelita arrastrándola de los cabellos y la sacan. Y eso es lo que hacía este hombre y los llevaba a la cárcel. Era perverso, un hombre perverso. ¿Qué motivaba esta conducta tan atroz en Saulo? Bueno, pues este hombre creía que a través de la buena obra de perseguir a los del camino, al evangelio, cumplía un favor con Dios. Qué equivocado estaba. Pero ¿qué motivaba? ¿Qué había detrás de ello? Bueno, déjame te cuento muy rápido. Lo puedes tú investigar también para profundizar, pero los primeros años de vida de Saulo estaban marcados por el fervor religioso. Aunque había nacido en una región gentil, en Tarso, que es lo que hoy es Turquía, él era del linaje de Benjamín, sus padres eran hebreos, eso lo dice en Filipenses 3, también ahí lo puedes revisar, todo ese capítulo, ahí es donde dice todo lo que era. Sus padres eran fariseos, pero no cualquier fariseo, eran fariseos nacionalistas, eran radicales los padres de Saulo, y eran judíos fervientes que se adhirieron estrictamente a la ley de Moisés. Judíos que intentaban proteger a sus hijos de la contaminación de los gentiles, y aunque gozaban de la ciudadanía judía, también eran romanos en ciudadanía, hablaban griego, hablaban latín, y bueno, pues un poco incongruentes, ¿no? Por un lado desprecio al gentil, pero pues sí soy parte de su sistema. Bueno, a los 13 años, Saulo es enviado a Palestina a aprender de un rabino llamado Gamaliel, uno de los tops rabinos de la época, y Saulo se perfilaba para ser un abogado, pero más que un abogado, se apuntaba para convertirse en un miembro del Sanedrín. Este niño, este adolescente, este chavo estaba siendo preparado para ser la élite de este sistema político religioso. Así que Saulo era celoso de su fe y este celo lo llevó al extremismo religioso. Por eso los celos tenemos que desecharlos, hermanos. Verso 14 de Gálatas. No pierdas ahí Gálatas, sé que te estoy trayendo de aquí a allá, pero es para irte referenciando con la historia de Saulo. Y en Gálatas 1:14 nos dice: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mi padre. Así que este joven promesa era la crema innata de este sistema, y si alguien tenía todas las credenciales y ventajas en la ley y el judaísmo, era este hombre, era él. Y esto cobra relevancia, hermano, porque si Saulo hubiera sido alguien ajeno a la ley, si hubiera sido cualquier ciudadano, cualquier persona ignorante de la ley, ni practicaba la ley de Moisés, pues el predicar de la gracia no hubiera tenido tanta relevancia y hubiera sido poco efectivo. Pero si alguien podía jactarse de conocer la ley, de tratar de vivir la ley y de ser un experto, ahora desecharla y predicar de la gracia, tenía un gran efecto. Y Pablo no es que esté jactándose aquí de su pasado y de su conducta como algo digno de recordar y de decir yo era esto y lo otro, ¿no? Porque a veces hay testimonios que contamos del pasado y hasta parece que extrañamos lo que estamos contando, lo que éramos. No, mano, yo me echaba una de Bacardí completa y empiezas así a recordar y tú lo estás diciendo con tristeza o de orgullo, ¿qué, no? Bueno, esto no es el caso con Pablo, con Saulo. No está tratando de recordar lo que era para una gloria propia, sino más bien quiere hacer el contraste que él era el peor de estos pecadores. Y así como lo expresa en 1 Timoteo 1:15, lo puedes ver ya en tu casa, él dice: de todos los peores, de todos los pecadores, yo el peor. 1 Timoteo 1:15. Así que ya teniendo el contraste de lo que Saulo era antes, vamos a ver lo que es ahora después de este encuentro con Jesús. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios,
que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Pero, qué hermosos son los peros en la Biblia cuando ves toda un relato de la porquería que es el hombre, que somos, que hay en nuestra carne, y viene un pero, y eso ya no, ahora viene otra cosa. Pero cuando agradó a Dios, su conversión fue en el momento que Dios en su soberanía lo decidió. Y a veces queremos que las cosas sucedan en nuestros tiempos, ¿verdad? Y en nuestras expectativas. Pero cuando agradó a Dios, podemos ver que Saulo se convirtió. Y así que cuando agrade a Dios, tú vas a poder ver a muchos seres que tú amas venir a Él. Si tú posicionas un poquito las fechas, te darás cuenta que muy probablemente Saulo sí conoció físicamente a Jesús. ¿Por qué? Porque este hombre iba a Jerusalén, era tan cumplidor de la ley que fue a las Pascuas, estuvo en las festividades, estuvo seguramente ahí donde sucedió todo lo de la crucifixión. ¿Por qué no creyó en ese punto? ¿Por qué creyó después? Porque la soberanía de Dios no es cuando nosotros consideramos que debe ser, sino es cuando para sus planes a Él le agrada revelarse a la vida del hombre. Así que no te canses de orar por aquellos que estás orando para que vengan a la salvación. En su momento el Señor, cuando sea de su agrado el tiempo, Él va a tener encuentro con varios de los hombres o mujeres por los cuales tú estás hoy orando. Pero bueno, regresando al punto, nada está fuera de la soberanía de Dios. En su soberanía, Saulo había sido apartado desde el vientre de su madre con un propósito eterno. Dios no eligió a Saulo porque tuviera ciertas credenciales. Antes de que Saulo respirara este aire, él ya estaba apartado para un propósito. Así que no tuvo nada que ver su preparación, su celo y nada de eso, sino más bien la soberanía de Dios. Y el nuevo Pablo puede reconocer confiadamente que este llamado no es más que por pura gracia, ese favor inmerecido de Dios para el peor de los pecadores. Cuando tú y yo recordamos genuinamente de dónde nos sacó Dios, ¿verdad? No debería de haber lugar para juzgar a otros. No debería de haber lugar para sentirte superior a otro. Bueno, es que yo no era tan como él. Bueno, es que yo sí hacía esto. Es que bueno, yo sí iba. Yo. Y es inconscientemente una forma de agradarte a ti mismo, ¿sabes? Cuando entendemos de dónde nos sacó Dios, así como Saulo, nuestro espíritu solamente puede reconocer que por su gracia nos llamó y por su gracia somos lo que somos. No hubo nada que tú y yo pudiéramos hacer para merecer su amor, su perdón y su salvación de una vida muerta. Así que este llamado por gracia que experimentó Pablo, cuando a Dios agradó, tenía un propósito desde que antes que él naciera. Versículo 16, y el propósito es este: revelar a su Hijo en mí, revelar a Jesucristo en él. A diferencia del verso 12 que acabamos de ver, donde, fíjate, se habla que no lo recibí ni aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Es una de Jesucristo. Aquí cambia, dice revelar a su Hijo en mí, no de mí. Y esta preposición es importante porque Dios quiere más que revelarnos cosas de Jesucristo, es que tú y yo revelemos a Jesucristo en nosotros. Dios quiere revelar a Jesús en ti. Lo que comienza siendo una revelación de Cristo en Pablo, se convierte en una revelación de Cristo en Pablo cuando el Espíritu produce frutos en él. Y fíjate, observa esto. Él perseguía a los creyentes. Ahora predica a los gentiles. Eso es un fruto de amor. Él antes tenía celo por la ley. Ahora tiene la alegría de su gracia, la alegría de la gracia de Dios. ¿Y qué es la alegría? Es ese gozo, amor, gozo. Él respiraba amenazas contra la iglesia. Ahora respira protección, advirtiéndoles contra los falsos maestros.
Eso es paz y benignidad, ya no más amenaza, ahora quiero que estén en paz y en benignidad les escribo. Y así me puedo ir a tratar de ilustrar el fruto del Espíritu en Pablo, pero eso lo vamos a ver en Gálatas 5 y no me quiero adelantar, porque el estudio que vamos a ver en Gálatas es ver cómo Jesucristo, revelado en nuestras vidas, puede ser también revelado en la vida de otros a través de nuestra vida. Y ese es un fruto, es el fruto del Espíritu. Ahora, en la Biblia, como te decía, ya no lo vemos más mencionado como Saulo, que significa el deseado. Acuérdate, era un rey, Saúl era un rey que deseaba el pueblo. Saúl, tienen ahí un vocablo parecido. Pablo, que significa el pequeño, dejaría todo lo que tenía por ir a predicar entre los gentiles esta buena noticia. Y Pablo ahora tenía muy clara su identidad, siervo de Cristo, agradando a Cristo. ¿Y cómo agradaba a Cristo? Haciéndolo visible a través de él. Tú y yo vamos a poder experimentar una vida que vive agradándole a Dios y no a los hombres, en la medida que su espíritu vaya revelando, transformando y haciendo visible su fruto en nosotros. Es la única forma en la que podemos agradar a Dios, hermano. Por eso es tan importante que tú y yo permanezcamos en Él. Así como un árbol permanece en la tierra para poder dar hojas y para poder dar fruto, tú y yo no podemos dar un fruto si no permanecemos en Él. Tú vas a poder agradar al Señor cuando ese fruto sea visible en tu vida. Pero regresamos, después de su conversión, Pablo no se fue enseguida a tocar las puertas de los apóstoles a Jerusalén y decirles, bueno, pues ya llegó Juan Camaney, ya me convertí, así que pues aprovechenme porque pues yo me las sé todas, ¿no? No, fíjate lo que sucedió. Dice el versículo 17, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo no necesitaba que los apóstoles le enseñaran el evangelio, porque al igual que a los otros apóstoles, Jesucristo mismo le había mostrado el evangelio. Pablo experimentó a Jesucristo resucitado y glorificado y recibía instrucciones directamente de él. Así que bueno, si no fue a Jerusalén, ¿qué fue lo que hizo entonces? Y en Hechos 9, tú lo vas a ver, en el versículo 6 en adelante, dice que él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Hechos 9, 6 al 9. Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo, esto es importante porque no fue una visión, no fue como un sueño que Saulo tuvo, no, hubo testigos de lo que pasó. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, no veía a nadie, así que llevándole por la mano lo metieron a Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Versículo 18 de Gálatas. Después, pasados 3 años, 3 años. A veces leemos la Biblia y pensamos que de un versículo a otro es todo así inmediatamente, pero 3 años. Pablo estuvo en completo silencio, siendo preparado por Cristo. Después de 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, dependiendo del Señor durante este tiempo. Aunque la iglesia sabía que había pasado, pues después de 3 años, pues finalmente Pablo decide ir a Jerusalén, no porque los apóstoles le invitaron, sino fue más bien un viaje que él hizo, y permaneció con ellos 15 días. Versículo 19 dice que no vio a nadie más de los apóstoles, sino a Jacobo, es decir, Santiago, el hermano del Señor, aquel que escribió la carta de Santiago, y no vio a nadie más. Pablo no buscó a los apóstoles para pedir una posición en la iglesia, o para que aprovecharan sus talentos, como te digo, o sus contactos también con los fariseos, porque seguramente tenía varios, sino él buscó agradar a Dios permaneciendo, esperando en silencio, y pudo hacer eso porque quiso agradar a Dios. En el anonimato
estaba agradando a Dios. Si no buscó agradar a los apóstoles, ¿qué nos haría pensar que buscaría agradar a estos maestros que estaban contaminando el evangelio en Galacia? No había ninguna manera. El Espíritu Santo había desarrollado en Pablo uno de estos atributos del fruto, que es la fe, o como se traduce en otras Biblias, la fidelidad. Y la fidelidad, que es ese fruto, lo llevó a permanecer este tiempo en calma y poder conocer al Pablo que vemos en la Biblia. Estamos terminando ya con estos últimos versículos donde nos relata esta remembranza que hizo poniéndonos a Dios como testigo. Y fíjate cómo dice: después fui a las regiones, versículo 20, en esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Pablo concluye y poniendo a Dios como testigo de esta historia, para que tú y yo tengamos certidumbre y veracidad de sus palabras, y que consideres que lo expuesto en toda la carta de Gálatas y el evangelio que él predicó, tiene el respaldo de Dios, no el respaldo de hombres. Pablo no se quedó en Jerusalén, fue a otras regiones como aquí nos lo dice y comenzó a predicar. En algún punto que no lo describe aquí, comenzó a predicar su fe en Cristo. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran de Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Pablo añade que las iglesias de Judea, que eran de Cristo, es interesante que este señalamiento, porque seguramente hay otras que no, sabían de su conversión, sabían del historial que este hombre tenía, sabían que en otro tiempo él perseguía, que los quería destruir, pero ahora predica la fe. Ahora hay una evidencia de ese encuentro con Jesús. No se quedó únicamente como un relato de, ay, sí, que aceptó al Señor y pues ya nos dejó de perseguir. No, ahora este hombre es un portador del evangelio y predica este conocimiento de Jesucristo. Y esto tenía un efecto en las iglesias de la región. Y glorificaban a Dios en mí. La iglesia de Cristo glorificaba a Dios por la obra que él había hecho en él. Y eso mismo debería de suceder con cada uno de nosotros. La gente a veces dice, sí, ya supe que se hizo cristiano, pero pues ni veo nada, o sea, ni se nota, ¿no? Quizás estás en esos 3 años todavía, donde estás en el anonimato, pero en algún punto de tu vida, hermano, va a ser evidente y la gente va a dar gloria a Dios por tu vida. Oye, ¿te acuerdas de aquel vecino que era tal? Pues mira, ya dice que se hizo cristiano y esto pasó, ¿no? O Alex nos compartía su testimonio, no está, y por eso va a hablar del Alex, por no entrar, no, sí está por allá afuera. Pero hace 1 año y medio él traía un tema de depresión y ansiedad muy fuerte, ¿no? Y cuando nosotros lo invitábamos a la iglesia, nos rechazaba y nos decía que no. Y de hecho, el día que se animó a ir, tuvo un episodio de depresión todavía más fuerte. Y le dijo a Diana, ¿sabes qué? Ya no voy a ir a tu iglesia porque lejos de sentirme bien, me sentí peor. Y así pasó, duró como 1 año y medio, hasta que un día el Señor, agradó al Señor que él viera que estábamos aquí reunidos. Él vive aquí a 1,5 cuadras, ¿no? Y su psicóloga le dijo que pues ya la medicina había llegado como a un límite, o sea que ya no había mucho que hacer con los tratamientos que tenía de depresión y ansiedad, y le dijo, pues ánclate a una fe, busca creer en algo, ¿no? Y pues Alex pensó ir al ranchito, a pesar de que sabía que estábamos aquí, dijo, pues yo pensé que el ranchito estaba más cerquita, mira, ya se acercó por ahí, y nos contaba esa historia, ¿no? Y decidió venir, y el Señor lo encontró, ¿no? Después de tanto tiempo,
el Señor lo encontró y a Dios agradó. Y ahora podemos ver cómo el Señor lo ha ido fortaleciendo, le está dando un fruto. Y no solo eso, nos compartía el jueves pasado en la oración, pues que ya le quitaron las medicinas. Que ya no ocupa medicinas, ¿no? Ya se va a ahorrar una buena lana y nos va a invitar a unos buenos tacos, ¿verdad? Le quitaron la medicina, hermanos, y es increíble porque esto hizo que su psicóloga, sin ser creyente, de cierta manera glorificara a Dios. Le preguntó, pues, ¿a qué iglesia vas, chavo? Para mandarte a mis demás pacientes, ¿no? Ese es el efecto, hermano. Y esto no estoy exaltando la vida de él, estoy exaltando a Dios por lo que hizo en la vida de Alex. Y así como lo puede hacer en esa vida, en tu vida, en mi vida, en muchas vidas, lo vemos en la vida de Pablo. Y eso es un consuelo, hermano, para que tú y yo podamos buscar vivir agradándole a Él. Y como lo vimos hace 8 días, el Señor es el merecedor de la gloria y la honra por su obra de salvación. Solo el Señor. Así que, ¿qué sentido tiene? Y con esto quiero ir terminando. ¿Qué sentido tiene para los creyentes tratar de alterar el evangelio añadiendo obras de la ley o cumplimiento a tradiciones, si el único sentido que tendría hacer esto es tratar de agradar a alguien, que me vean, o que yo me vea o me sienta bien? Y eso es robarle la gloria a Dios. Por eso Pablo inmediatamente toma cartas en el asunto, advierte y corrige a los creyentes de Galacia de no aceptar otros evangelios donde el hombre, a través de sus intentos de justicia, estas obras, pues busca el reconocimiento de los hombres y con ello robarle la gloria a Dios. Déjame decirte esto, hermano. El Señor, a través de su palabra, va a enseñarnos, va a corregirnos, va a redarguirnos, va a instruirnos en justicia a cada uno de nosotros para no caer en pensamientos o para quitarnos también doctrinas que sutilmente se han arraigado en nuestros corazones, que nos lleva o nos atrae para tratar de abonar una pequeña obra a nuestra salvación. Las obras no son un requisito para agradar a Dios. Las obras no son requisito para ser salvos y no dejaría de ser por gracia. En el momento que tú le pongas un 0.001 centavo ya no es gracia, ya es un pago, una deuda. Por eso Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y acompáñame a Efesios 2:10. Porque las buenas obras tienen su papel en el cristiano. No las estamos desechando. Solamente les ponemos el lugar correcto. Las buenas obras que tú y yo podemos hacer en Cristo son una evidencia de una vida salva, no un requisito para salvarte. Son evidencia de una vida salva porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las obras de los hombres, los esfuerzos del hombre, tienen este ingrediente secreto que despierta ese deseo de agradarse a sí mismo y esperar que otros hagan lo mismo. Es ese reconocimiento sutil que busca el hombre para que digan, mira, este hermano está haciendo todo esto por el Señor. Y es sutil, hermano. Así que como Pablo lo dice y como lo vimos al inicio, esta carne tiene inclinaciones de complacer a la gente, complacerse a uno mismo, aún estando conscientes de la verdad, como pasó con estos Gálatas. Por eso es importante no confiarnos y orar al Señor para que nos siga llenando de su conocimiento y que tú y yo busquemos agradarle solo a Él y no a nosotros mismos. Vamos a terminar leyendo Colosenses 1:9, que es parte de una oración que Pablo hace por esta iglesia y que es una oración que yo quiero apropiarnos el día de hoy para poder terminar este estudio sobre lo importante que es buscar agradar a Dios a través del fruto que Él está desarrollando en nosotros. Dice Colosenses 1:9 y 10, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual,
para que andéis como es digno del Señor, agradándote a ti, no, agradándole a Él en todo, llevando fruto, ¿en qué? En toda buena obra, ¿te das cuenta? Es un fruto. Y creciendo en el conocimiento del Señor. Qué oración tan hermosa Pablo hace por los colosenses. Así que vamos a pedirle ayuda al Señor para que nuestra vida cristiana no esté basada en complacer a hombres, no esté basada en complacerte a ti mismo, sino esté basada en complacerlo a Él, llevando mucho fruto y creciendo en su conocimiento. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la palabra que has traído hoy a nosotros, donde nos has mostrado una vez más que no hay cualquier esfuerzo humano que podamos hacer, Señor, está lejos de ser justicia, Señor, y que nos has dado a través de tu Hijo Pablo el Evangelio de la Gracia para poder relacionarnos genuinamente, correctamente contigo, Señor. No por obras para que nos gloriemos, sino por tu gracia, por tu fe, Señor, y toda esta fe que viene por el oír y el oír de tu palabra, ese conocimiento de ti, Señor. Así que, Padre, te pido que nos sigas hablando el resto de los domingos mientras estudiamos Gálatas, Señor, y permite que mis hermanos y yo salgamos de este lugar con el gozo de nuestra esperanza en ti, Señor, que podamos disfrutar de esta libertad que tenemos en ti, no para vivir como queremos, Señor, sino para vivir una vida que te agrade en la medida que tu Espíritu va desarrollando ese fruto en nosotros, Señor. Te damos gracias porque así como Pablo lo decía, no es que yo lo haya alcanzado, sino que proseguimos, Señor. Te damos gracias porque nos permites proseguir en esto y permítenos seguirlo haciendo en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Estamos